Uno de los problemas que tenemos los creyentes, y sobre todo cuando pasamos más tiempecito con el Señor, es que los atributos de Dios, si bien los reconocemos y los decimos, se van volviendo como una especie de paisaje. Y hoy no me voy a detener específicamente en alguno de los atributos del Señor, pero sí voy a hacer una mención a uno de ellos que nos sirve para el sermón de esta noche, y tiene que ver con esa firme creencia, eso que nosotros confesamos y decimos, es que Dios es todopoderoso. Entonces, cuando nos acercamos a las Escrituras y leemos los milagros, casi que decimos, claro, es que Él es todopoderoso, pero nos perdemos la riqueza que hay alrededor de ese despliegue de poder y majestuosidad que Dios hace. Pero nosotros tenemos una bendición muy especial. Es que ahorita que estamos estudiando el libro de Marcos, verso por verso, y los animo que si no han visto, si no han venido a la casa de oración, uno de los miércoles, pues estamos en el canal de la iglesia y lo podemos ver, lo podemos entregar a otras personas para que hagamos evangelismo de esa manera. Entonces, cuando uno se va verso por verso, cuando uno hace una predicación expositiva de la palabra, todos los detalles cobran vida, todo detalle es importante y no se hace simplemente una lectura somera de la palabra, sino que uno se detiene en vivencias, uno se detiene en situaciones, en circunstancias. Y realmente empezamos a comprender mucho más los textos. Y esa es una pregunta que debemos llevarnos hoy. Si realmente entendemos los textos que leemos, si realmente dimensionamos el alcance y la verdadera enseñanza que hay detrás de un milagro del Señor. Entonces, cuando uno mira reacciones y cuando uno mira a las personas y a los discípulos enfrentados ante determinadas circunstancias, uno puede mirar si realmente estas personas entendieron o no el significado de los milagros, como también vemos lo que Dios hace y todo su despliegue. Es como un comparativo entre lo que Dios hace y lo que las personas comprenden. Y eso es lo que nos trae el Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 45. Vamos a llevar el mensaje hasta el versículo 56, pero en este momento leeremos hasta el versículo 52. Y dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre, porque eres todopoderoso, pero que, Señor, ese poder
más que suficiente sobre la naturaleza, la enfermedad, los demonios. También, Señor, obre sobre nuestra terquedad, nuestro embotamiento, sobre nuestra manera de pensar. Ayúdanos, mi Señor, a comprender este mensaje en toda su plenitud. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Cuando leemos este pasaje, casi que las personas, cuando ya lo han leído mucho, van a decir, bueno, ¿y qué pasó con Pedro? ¿Qué se hizo Pedro en este relato? Y no sé a ustedes, pero también a mí me pasó, y yo volví y lo leí y yo dije, me salté un pedacito. No me salté ningún pedacito, mire. Mateo y Juan también hablan de este pasaje y cada uno de ellos le añade como un datico que es muy importante acerca de este evento. Y lo que vemos aquí es que Marcos se encarga de mostrar la revelación que Jesús acaba de hacer, pero la contrasta con la incomprensión de los discípulos. Y ante estas circunstancias, Jesús responde. Por eso el mensaje de esta noche, y les pido que lo tengan en mente, son las respuestas de Jesús ante la incomprensión de sus milagros. Y vamos a mirar esto, vamos a mirar tres aspectos. El primero es, ¿cuál es la respuesta ante el pueblo que no comprende el tema de la multiplicación de los panes y los peces? Porque ellos tienen sus propios intereses y ahí es donde está concentrado esto. Una gran multitud y Jesús, con una pequeñísima provisión de 5 panes y 2 peces, alimenta de manera suficiente a 5,000 hombres y cientos, miles de mujeres y de niños. Pero, ¿qué es lo que hay en la mente de ellos? En la mente de ellos está un interés que tuvieron en ese momento y que lo pudieron ver saciado, fue su hambre. Pero empezaron a ver a Jesús como si Jesús fuera ese Mesías político que los iba a liberar de la opresión de Roma. Eso es lo que ellos estaban viendo. ¿Y qué intentaron hacer? Empezaron como a alborotarse de alguna manera, como a hacer algunas manifestaciones, empezaron a hablar. Esto no lo vemos aquí en el relato de Marcos, pero como les dije ahora, es necesario tomar partes del relato de Juan y del relato de Mateo para verlo. Mire Juan lo que dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Está en Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, el Señor sabe exactamente cuál es la intención de estos hombres, y no solamente porque lo intuye, sino porque ellos empezaron a decir, entonces ellos empezaron a ver la asociación de Jesús con ese Mesías liberador, pero ese Mesías político. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús despide a los discípulos y se va solo a orar. Entonces uno dice, pero ¿por qué si Jesús es rey, por qué de una vez no permitió que las multitudes lo llevaran a Jerusalén y que las multitudes de una vez lo declararan rey? Y esto tiene grandes explicaciones. Es que lo que estaba buscando el pueblo era quien los liberara del yugo de Roma. Pero lo que vino a hacer Jesús fue a liberar a las personas del yugo
del pecado. Entonces el problema no era Roma, el problema era el corazón mismo de las personas. Y Jesús sabía que personas que no tuvieran su corazón transformado eran indomables, eran ingobernables. Y nosotros lo vemos. Por más buen programa político que alguien tiene, si lo que tiene es un pueblo que es subordinado, que es tributario, pero que es un pueblo que no se rige por los principios de Dios, tendrá esos brotes de violencia, sus propios intereses, sus propias ideas, y nada de esto funcionará. Peor aún, cuando quien dirige todos los programas políticos es un enemigo de Dios. Entonces se junta todo, tanto gobernantes como gobernados, en contra del Señor. Entonces eso, el Señor sabe que no se va a prestar para eso. Ahora, a las claras se ve que no entendieron el mensaje de los panes y de los peces, pero Jesús no se detiene en este punto a explicarle al pueblo en qué consiste el milagro. No le dice al pueblo, no, es que yo soy el pan de vida, como lo va a decir más adelante. En ese momento lo que hace es concentrarse en los discípulos. Entonces empezamos a ver por qué es que los despide de esa forma. ¿Por qué los despide con prisa? Dice, enseguida. Aquí, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, que es la que yo tengo, ni siquiera hay un título como lo hay en la Reina Valera o como lo hay en la Palabra de Dios para Todos. No, aquí sigue el relato completo. Entonces, termina la multiplicación de los panes. Los discípulos son los que le llevan la provisión, se la llevan a los grupos que están organizados, muy juiciosos, de a 50, de a 100. Ellos reciben de las manos de Jesús y llevan la provisión. Cuando la gente queda toda saciada y ellos recogen 12 cestas, enseguida, inmediatamente, como con una prisa que normalmente no le vemos de esa manera al Señor. Entonces hizo que sus discípulos subieran a la barca y se fueran delante de él, al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y eso hizo Jesús. No dice cuánto tiempo se gastó convenciendo a los que se fueran, pero ellos se fueron y el Señor se fue a un monte a orar. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué con esa prisa los envió? Cuando nosotros leemos en el versículo 52 está la respuesta y dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Entonces, ¿cómo unimos estos conceptos con lo que es la prisa del Señor? Miren, dice también en la Reina Valera, dice, porque estaban endurecidos los corazones. Y en la Palabra de Dios para Todos dice, porque su mente no podía captarlos, porque estaban fuera de sí, porque esos milagros los habían desbordado en su capacidad de comprensión. Entonces, miren, los discípulos acaban de completar una misión que fue mayormente exitosa. Sanidades, expulsión de demonios, llevar la palabra a todas las regiones cercanas a las cuales Jesús los comisionó. Y llegan ellos, se enteran en ese momento de la muerte de Juan el Bautista, lo cual implica lo que para ellos, el costo que también para ellos va a significar la expansión del Evangelio. Pero los lleva el Señor a que descansen, y como la multitud no se separa de ellos, el Señor provee de una manera maravillosa para que suplan esa necesidad física que tienen. Entonces, ellos justo acaban de estar con todos los grupos, porque recordemos nuevamente, en las manos de Jesús se daba el milagro de la multiplicación, pero era entregada esa provisión a los discípulos para que fueran. Entonces, ¿quiénes escuchaban
cuando ellos decían, no, este es el Mesías prometido del Señor, este es del que se habló en Deuteronomio, este es el prometido, este es el líder social, este es el líder político que nosotros necesitamos. Y a medida que ellos iban pasando a llevar la provisión, eso era lo que ellos escuchaban. Por eso el Señor, en ese momento que ellos están en la cúspide del éxito, cuando tienen las emociones en el tope máximo, los saca rapidito. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no dejó que se quedaran con Él, que ellos pudieran orar, bendecir al Señor por la provisión, sino que los saca con ese sentido de urgencia? Porque en el fondo los discípulos tampoco comprendían, como lo dice la misma palabra. Y si ellos tienen su mente embotada, si ellos tienen endurecido el corazón, si ellos no comprenden la dimensión del milagro que acaba de suceder, entonces van a ser muy susceptibles a dejarse influenciar por los deseos, por las necesidades, por los intereses del pueblo que acabó de ser beneficiario de ese milagro tan grande. El Señor los tenía que sacar. Entonces, ahí es donde nos empieza ese relato. Y nos empieza ese relato en la barca, al anochecer en medio del mar, y el Señor solo en la tierra. Ellos en el mar remando, y con una característica que tenía ese remar. 4 de los discípulos eran marineros muy, muy expertos en la materia. Pero ellos estaban remando en contra de un mar que no les permitía ir a la velocidad que tenían. Tanto así que cuando Jesús hace su aparición, después de verlos como ellos ya están angustiados, desesperados, no se están ahogando. No es como en la tormenta que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Que si había una tormenta que los iba a hacer zozobrar, pero cuando eso Jesús estaba con ellos en la barca. Ahora Jesús está allá en el monte, Él está en la tierra. Él los está mirando, Él está orando, Él sabe exactamente lo que ellos están pasando, pero ellos no saben que Jesús los está mirando. Aquí lo que el Señor les está enseñando es fe, a vivir esa relación con Él, con absoluta fe, porque el Señor sabe que no va a estar con ellos todo el tiempo aquí en la tierra, así que ellos se deben preparar para cuando el Señor no esté. Entonces, eso es enseñarles a vivir por fe. Y ellos están remando y remando y remando y nada, y están sufriendo mucho. Están fatigados, una fatiga grande, y dice, pues ya era la 4ª vigilia de la noche. Los judíos separaban la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana en 4 vigilias, cada una de 3 horas. Entonces, esta vigilia es una que va de 3 de la mañana a 6 de la mañana, era en ese tiempecito. En ese fue el momento en el cual el Señor empezó a acercarse a ellos. Casi uno diría, bueno, pero es que el Señor esperó muchas horas, porque cuando ellos se montaron a la barca, estaba cayendo la tarde. Entonces fueron muchas horas remando y el viento en contra. Entonces ellos realmente no lograban avanzar, estaban ya literalmente cansados. Y cuando eso pasa, entonces cuando ellos se dan cuenta que no pueden hacer nada por ellos, ven una figura que se acerca caminando sobre las aguas y pasa por el lado de ellos como si quisiera dejarlos atrás. Pues finalmente al Señor el viento no lo estaba afectando de la manera que afectaba a la barca, que no los dejaba avanzar. Entonces,
cuando ven qué pasa, ¿qué es lo que sucede con ellos? Ellos no lo reconocen y ellos dicen, es un fantasma, y empiezan a dar alaridos, están asustados, están aterrados, están angustiados. ¿Qué es lo que pasa aquí realmente? ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Quién es Jesús para los discípulos? Miren todo lo que han pasado y todavía se espantan, se asustan y les parece increíble que pueda caminar sobre las aguas. Les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Ese soy yo no es el yo soy, el Dios, no, sino ese, no tengan miedo, vean, soy yo, soy Jesús, no tengan miedo. Cuando les habla es cuando ellos entienden realmente quién es Él. Y aquí es donde nos hace falta Pedro, ¿cierto? Aquí es donde decimos, bueno, ¿y Pedro qué? Dice Mateo 14, desde el versículo 28, que respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, el Señor accede a la petición de Pedro, pero esa incredulidad, ese quitar los ojos de Jesús, hizo que él se hundiera. Pero luego de esto, cuando ya lo rescató de las aguas y lo subió a la barca, dice Mateo que los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Aspecto que no se ve en Marcos, pero ya les dije que es complementario. No es que narren dos episodios diferentes, es el mismo episodio. Pero miren, yo digo, a lo mejor Marcos no lo nota, porque es que hay más enseñanzas aparte de lo que tuvo que ver con la falta de fe de Pedro. Porque si nosotros miramos cuando desde Mateo se habla de esta porción, todos los ojos se vuelven a Pedro y a su incredulidad. Renegamos de Pedro, lo llamamos incrédulo y decimos un montón de cosas. Pero miren lo que hemos visto es cómo Jesús da respuesta ante las personas y ante los discípulos que no comprenden sus milagros. Y eso tiene todo que ver con nosotros. Y lo entendemos mucho más si vemos cómo fue de decepcionante el encuentro de Jesús con los discípulos. Confunden a Jesús con un fantasma y eso, en lugar de calmarlo, lo que les da es más desesperación. Y todo esto, ¿en qué se traduce? Cuando pasa cerca y no lo ven, cuando lo confunden con seres que no existen, porque nosotros sabemos que los fantasmas no existen. Ahora, hay muchas personas que hoy lo dicen de dientes para afuera, pero yo creo que si nosotros también estuviéramos en la circunstancia de los discípulos, por ahí tipo 4 de la mañana y vemos a alguien caminando sobre las aguas, de pronto gritamos también y nos desesperamos y no sé qué cosa haríamos. Pero en el caso de los discípulos es que ni entendieron lo de los panes y por eso ahora no captan esto. Entonces, esa actitud de asombro que tienen los discípulos, lo que hace es destacar aún más, resaltar aún más la actitud paciente y amorosa de Jesús
frente a unos discípulos a los que ha capacitado, los ha educado, lo han acompañado a todos la manifestación de milagros que él tiene, y aún así están embotados y confundidos con los milagros de Jesús. A ellos les pasa como a muchos de nosotros, es que es todopoderoso. Todopoderoso, es que ahí es donde se ve lo que significa el ser todopoderoso. Y vuelve a esto fundamental. ¿Quién es Jesús? Porque pasando aún por su lado, se niegan a reconocerlo, como que su mente les dice: esto no puede ser, no es posible, humanamente no hay nada que hacer. Y es que ¿acaso humanamente se dio la multiplicación de los panes? ¿Acaso humanamente se han dado todos los milagros que Jesús ha hecho? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y esto nos permite que entendamos que si nosotros no reconocemos correctamente a Jesús, nosotros no lo vamos a ver como realmente es. Y Jesús sabe que si ellos no lo veían como realmente Él era, no podían hacer la labor. Así como nosotros, si nosotros no entendemos quién es Jesús, nosotros nos vamos a perturbar cada que nos hablan de Él, cada que conocemos algo diferente de Él. Entonces, podríamos decir que una mente cerrada no permite comprender los milagros de Jesús, pero tampoco permite comprender quién es Jesús. En cambio, cuando las personas buscan a Jesús, cuando con fe están buscándolo, Jesús responde ante esa búsqueda amorosa, Él responde a esa fe ferviente de las personas. Dice el versículo 53 al 56. Terminada la travesía, llegaron a tierra, a Genesaret, y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a todos los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que Él estaba. Y donde quiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Es decir, la respuesta de Jesús ante la búsqueda fervorosa y con fe de estas personas fue darles como recompensa que encontraran lo que estaban buscando. Pero mirarlo desde el punto de vista del milagro, y sí lo tocaban y encontraron sanidad, esas son las cosas que les digo que parece que correspondieran a esa definición del Dios Todopoderoso. Pero no podemos perder de vista lo que sucedió entre la multiplicación de los panes y esta respuesta milagrosa del Señor en sanidad a todas las personas que al menos tocaban su manto, que todos recibieron la respuesta, muy distinto a como pasó en su ciudad Nazaret, porque allá no creían en Él y allá los milagros que hizo fue muy pocos, pero aquí sí, la gente creía en Él y lo que vinieron a buscar lo encontraban. Pero miren esto, si nosotros miramos el día de hoy y miramos cómo mucha gente no comprende no solamente los milagros de Dios, porque a veces la gente habla de comprensión cuando quieren buscar una forma científica de explicarlos, y no hay, porque es que un milagro es precisamente un hecho que de origen divino, porque ese es su origen y que no podemos explicar humanamente. Se da y punto, así sucede. Pero las personas no comprenden a Jesús porque tienen sus propios intereses. Miren, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y lo será por siempre.
¿Y cuál es la misión de Jesucristo? ¿Cuál fue su misión en la tierra? Su misión en la tierra no fue venir a sanar a unas personas. La misión de Jesús en esta tierra no fue tampoco enseñar en la sinagoga. La misión de Jesús fue pagar por el precio de los pecadores, de todo el que en Él cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que con sangre y dolor muriera ahí en la cruz, y que todo el que cree en el valor espiritual y real del sacrificio de Cristo en la cruz, no se pierda y tenga vida eterna. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los intereses de mucha gente cuando se acercan a Jesús? ¿Cuáles son los intereses? Milagros, como si fuera y lo miran como un bombero, que el Señor me ayude en esto, me ayude en aquello. Es más, muchos creen en Él y lo buscan como el Salvador, pero buscarlo como Señor, cuando yo le entrego la vida al Señor, implica que yo no condicione al Señor y ese milagro esplendoroso que Él ha hecho, que es la salvación de todo el que en Él cree, es el milagro más grande que el Señor ha hecho, hace y hará en la vida de todo creyente, y es que la persona pasa de condenación a vida eterna en la presencia del Señor. Pero hay que dejar los intereses personales a un lado, porque es que si yo pretendo comprender todo lo que el Señor ha hecho, pero conservando mis propios intereses, mirándolos bajo la lupa de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo necesito, pues le va a pasar a la persona igual que le pasó al pueblo cuando fueron multiplicados los panes y los peces, que vieron en él a un líder político. Y no era esa la misión de Jesús. Pero miren, hay personas que no entienden quién es Jesús porque están igual que estaban los discípulos, que tenían la mente embotada. Entonces, son personas que tienen o endurecido el corazón, como dicen otras versiones, o no comprenden lo que esto significa. Por eso es que el Evangelio es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Y uno dice, ¿pero qué es eso como tan extraño? Claro, porque es que el Evangelio, si tú lo recibes sin esa dureza de corazón, sino recibiéndolo como el regalo maravilloso que Dios ha dado a cada uno de los que creemos en Él como Señor y Salvador, ese Evangelio es para vida. Pero si yo tengo mi corazón endurecido, si yo lo miro a mi manera, si yo lo condiciono de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que son mis criterios, a lo que mi mente me dice que tiene que ser, el Evangelio se convierte en un tropiezo que me lleva a condenación eterna, porque lo rechazo. No por el Evangelio mismo, sino porque yo lo rechazo. Entonces, miren, ¿cuántas personas de verdad no logran entender que en la cruz es donde Dios ha manifestado con mayor claridad esto que para muchos es locura, para otros es fanatismo? Entonces, una semana como esta, donde en Colombia y en términos generales, en todo lo que son los países donde hay comunidades cristianas, católicas, y cuando hablo de cristianas no me refiero a que salimos a hacer las procesiones, pero sí recordamos de manera especial todo esto. Si bien lo hacemos cada que nos reunimos, nosotros tenemos siempre presente lo que es la esencia del Evangelio. Entonces, podríamos decir que el mundo
está recordando lo que esto significa. Pero, ¿qué implica realmente ese recuerdo? ¿Conocen lo que significa? ¿Lo entienden a plenitud? No, es que yo veo las películas, que cada vez son menos. Cada vez son menos. Yo veo las películas, pero ¿entiende lo que significa? Miremos a los mismos discípulos. Podríamos casi que podríamos disculpar a un pueblo que era judío y que tenía una manera de pensar y de relacionarse con Dios. Pero los discípulos, después de todo este caminar con el Señor, ya era la segunda Pascua que pasaban con Él. O sea que ya iban por su segundo año de recorrido con el Señor. No había ninguna excusa para que a estas alturas todavía no supieran quién es Jesús. Entonces, esa es la propuesta que el Señor nos trae esta noche para mirar esta porción de la palabra. Que Él es todopoderoso, sí, pero miremos que para ellos en ese momento no era el todopoderoso, era un fantasma que les causó miedo. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué tiene que hacer Jesús cuando pasa a tu lado? ¿Acaso de pronto cuando pasa te confundes y lo miras como algo que no es, que en lugar de causarte esa alegría y esa reverencia, lo que te causa es miedo? Lo que hace es que se turba tu mente, se embota tu mente, se endurece tu corazón. Si esto le pasó a los que estaban con Él, ¿qué es lo que hace que no pase contigo? No nos quedemos conformes con leer rápido todos los hechos que encontramos en una porción. Exploremos, meditemos, pidámosle al Señor y démosle gracias porque tenemos la posibilidad de identificarnos con los personajes. Siempre lo hemos repetido, para comprender bien un pasaje y hacer un devocional, le oro al Señor y le clamo para que sea el Espíritu Santo acompañándome. Leo y leo. Me identifico con los personajes, recreo todo lo que ahí está sucediendo para que la comprensión del texto me sea revelada por el Espíritu Santo. Y luego oro para que el Señor traiga esas aplicaciones prácticas a mi vida. Mi Señor, y eso es lo que te pedimos en este momento. Te clamamos, Señor, para que no nos quedemos solamente viendo cómo haces cosas que solo Dios puede hacer. Multiplicar esos panes y caminar sobre unas aguas turbulentas. Señor, pero grandes lecciones tienes para tu pueblo. Grandes respuestas ante las inquietudes y ante esa incomprensión por los milagros que realizas. ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese Jesús detrás del cual en estos días van multitudes? ¿A qué Jesús están siguiendo? Señor, y yo no lo hago como una crítica o un reproche, sino que te clamo, Señor. Te clamo para que las personas que van detrás de esas imágenes, Señor, trasciendan más allá del tamaño de la imagen, del animalito en el que va sentado el Señor, de la vestimenta que lleva, de las personas que lo cargan, de si es muy grande o es muy pequeño el paso que están siguiendo, sino que vayan a la fuente, a tu bendita y maravillosa palabra y vean a quién realmente están siguiendo, por qué lo están siguiendo, cuál es el milagro que Él ha hecho en la vida de cada uno. Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, Señor, de manera especial. Que el lunes de la Semana Santa, Señor,
que el martes, el miércoles, cada uno de los días de la semana tengan un significado especial, un interés especial, y que eso se traduzca, Señor, en el lunes siguiente, cuando volvemos a las actividades normales de trabajo. Que ese conocimiento que tengamos tuyo y de tu palabra, Señor, transforme de verdad la vida, ablande el corazón, que no esté embotada la mente, que no esté colapsada por ningún tipo de información, sino que todos esos milagros, sobre todo el más esplendoroso que fue hecho en la cruz, se conozca y transforme la vida de todo el que lo reciba y lo conozca. Gracias infinitas te doy, mi Señor. Gracias, Padre, porque este plan de salvación solo tú pudiste, Señor, pensarlo y llevarlo a la práctica. Gracias, Dios, Jesús, el Hijo, el Salvador, que llevó el peso del pecado en la cruz y que fue levantado de entre los muertos con poder sobre la muerte misma para sellar nuestra propia resurrección. Y gracias, Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, porque eres tú quien hace posible que estas verdades queden fijas en la mente y transformen el corazón. Gracias te damos, mi Señor. Amén.